Estoy dispuesta y lista. Ok. Bueno, vamos a dar continuidad a nuestra tercera jornada de la mañana, o mejor dicho, la tercera parte de nuestra jornada. Tenemos en pantalla a Mónica Palacio. Mónica Palacio es psicoanalista practicante, es miembro de la Escuela de Nuestros Foros y miembro del Foro de Pereira. Además, coordina la red hispanoparlante de psicoanálisis con niños. Hoy nos va a hablar de Juanito. Mónica, bienvenida y tienes la palabra. Gracias, Jorge. Y pues muchas gracias por retomar este trabajo. En mayo estuvimos hablando de Juanito, entonces en esa ocasión me extendí un poco e hice básicamente como la relectura del historial. Entonces el día de hoy me voy a ceñir un poco más a la invitación de Bogotá a compartir las nociones de neurosis infantil a partir de unos textos de Martín Menés. Entonces hoy estuve un poquito más apegada pues a esa invitación. Sin embargo, voy a retomar muchos apartados, ya no del historial, pero sí pues de los aportes de Freud sobre Juanito. Bueno, entonces a partir lectura comentada que hicimos en mayo del historial del pequeño Hans, retomamos el caso para continuar explorando la noción de neurosis infantil. Partimos para esta reflexión del enunciado general de esta jornada que pone en cuestión los múltiples diagnósticos al que son sometidos actualmente los niños, que gracias a la medicina y a las neurociencias, pues gracias a la medicina y a las neurociencias para centrarnos en las opciones de intervención desde el psicoanálisis, que es lo que se ha discutido ya esta mañana. En su texto sobre la neurosis infantil, y para precisar esta noción, Martín Menés parte de la ubicación del término en Freud, y ya habíamos señalado la vez pasada, pues que es un término que Freud introduce, o más bien todo lo que tiene que ver con las nociones relativas a lo infantil, Freud las introduce a partir de las construcciones en el análisis de sus pacientes adultos, y que con Juanito accede al campo psíquico de un niño pequeño, lo que me parece que ha sido una gran enseñanza pues para nosotros, porque precisamente nos enseña con este caso lo que tiene que ver con la construcción de un significante en el lugar de la significación vacía de lo real del goce que se le impone. Real del goce de su cuerpo, un goce que no es autorótico, a diferencia de lo que afirmaba Freud. Esta referencia es de Lacan, aunque él inicialmente en el seminario 16 ubica la eclosión de la neurosis en relación a la intrusión positiva de un goce autoerótico, hablando de Juanito. Luego, en la conferencia de Ginebra sobre el síntoma, él lo reformula: el encuentro con su propia erección no es autoerótico en lo más mínimo, es de lo más hétero que hay. El goce que resulta de ese hace pipí le es ajeno hasta el punto de estar en el principio de su fobia. Esto me parece muy interesante porque nos vamos desligando un poco también del postulado freudiano para interrogar entonces el trabajo precisamente que hace el niño sobre este goce. El goce de Juanito nos enseña que es un goce desconocido que no puede tramitar, pero que puede cercar desde la construcción del significante fóbico. Entonces asistimos en vivo, eso lo dije la vez pasada, por medio del relato del padre, al trabajo del niño, que consiste en hacer pasar eso real sin nombre al inconsciente, es decir, al significante. En este punto, entonces, podríamos decir que la fobia de Juanito es eficaz. Limita ese goce, también orienta el trabajo del niño. Es eficaz porque es un recurso del sujeto, una respuesta a eso real que se impone. El síntoma fóbico, en tanto respuesta a la angustia, enmarca el goce de otro modo.
pensarse que el síntoma de Juanito está en posición de responder a lo que hay de sintomático en la pareja parental. Esta es más o menos la hipótesis de Lacan en el Seminario 4. También el principio de la constitución del síntoma es también la constitución de un síntoma propio, entendido no como un padecimiento, sino como modo de reubicar las coordenadas que lo ubican en el inconsciente, que me parece que es a esto a lo que llama Freud neurosis infantil. En la historia del psicoanálisis, el pequeño Hans es uno de los casos de la neurosis de la infancia por excelencia. Entonces aquí empieza la confusión que los textos de Martín Menés y de Ana Martínez señalan en el uso del término por parte de Freud. Por este punto, Freud había declarado, a propósito del episodio fóbico en Juanito, que él había intentado atribuir a esta neurosis infantil una importancia totalmente especial como tipo y como modo, ya que, aquí cita Freud, la multiplicidad de los fenómenos de la represión neurótica y la riqueza del material patógeno no obstarán para desviarlos de muy pocos procesos relativos o idénticos a los procesos de la representación. Entonces, esta aseveración de Freud es lo que hace que varios autores se interesen en esta categoría de la neurosis infantil, elevada al rango de un modelo y a la neurosis, en el caso del niño, como una entidad clínica. Pero les hago notar, sin embargo, que casi todos los autores deben dar algunas vueltas para ajustar las imprecisiones de Freud sobre la neurosis infantil y la neurosis en la infancia. Por ello, aquí también pues el tema está de vuelta. Referirse a la neurosis del niño y a la neurosis infantil, los textos de Freud no dejan bien delimitados los términos que las definen. Hay una mención sobre el tema en Inhibición, Síntoma y Angustia que casi ningún autor deja pasar, porque en ese texto en particular uno y otro término son casi sinónimos. Freud dice, la neurosis de la infancia, episodios regulares del desarrollo. Y en ningún neurótico adulto se echan de menos los signos de la neurosis infantil, pero ni con mucho todos los niños que los presentan se vuelven después neuróticos. Entonces, ningún autor deja pasar esta pequeña frase de Freud porque en 2 o 3 renglones pasa de la una a la otra cuando ha hecho un intento, por lo menos aquí en el texto de Juanito, situar bien lo que es ese momento transitorio. Entonces, ahora sí voy a ir al texto sobre Juanito. Me voy a ubicar en el apartado de la contribución al esclarecimiento de la psicosis, porque ahí Freud hace todo el desarrollo y la explicación de los momentos por los que atraviesa Juanito, que enferma de una fobia, que en ese momento es una variedad de la neurosis, y que llega allí por varias razones. Entonces Freud lo que hace en ese apartado es esclarecer punto por punto el trabajo del niño. Pero hay un tercer apartado sobre la educación infantil. Es ahí donde lo voy a citar en extenso porque ahí tiene importantes a este asunto. Entonces lo cito. En mi confesada parcialidad en favor del pequeño Hans, hago valer que no es el único niño aquejado de fobias en algún momento de su infancia. Como es sabido, tales enfermedades son extraordinariamente frecuentes. Tales niños se vuelven después neuróticos o bien permanecen sanos. Sus fobias son acalladas a gritos en la crianza porque son inasequibles al tratamiento. Luego ceden en el curso de meses o de años, se curan en apariencia. Ese párrafo me parece a mí que introduce algo de esta confusión entre la elaboración de una fobia, que sería considerada una neurosis, y de hecho él habla de la enfermedad de los niños que enferman, que sería entonces un síntoma neurótico en la infancia. En lo que sigue, cuando dice que son fobias acalladas o que luego ceden, estaríamos entonces en el asunto de la neurosis infantil en cuanto tránsito
obligado. Quiero hacer un énfasis en el párrafo que sigue, estoy en la página 114. Uno toma bajo tratamiento psicoanalítico a un neurótico adulto que se supone solo en la madurez ha contraído su enfermedad manifiesta. Por regla general se averigua que su neurosis se anuda a aquella angustia infantil, es su continuación. Y por lo tanto, a lo largo de su vida, desde aquellos conflictos de la infancia, se tejió un trabajo psíquico continuo. Entonces, sobre la continuidad psíquica de la neurosis infantil o del trauma de la neurosis, como lo sugiere Martín Menés, porque Freud apunta que hay algo en la infancia que deja una marca a nivel psíquico, lo que supone un trabajo entonces sobre la neurosis infantil en la vida posterior. Yo diría incluso que es lo que pasa en el primer tiempo de un análisis, volver sobre los dramas, las angustias, los temores infantiles, las querellas infantiles, donde se hallaría algo del origen del síntoma actual o más bien de la posición del sujeto en el inconsciente. Voy a seguir con Freud. Aquí ya estoy en la página 117. Nuestro pequeño Hans no estuvo quizá más enfermo que tantos otros niños. Hacemos demasiado caso a los síntomas y muy poco a aquello de lo cual surgen. En suma, queremos un niño bien criado y nos cuidamos poco de que este curso evolutivo sea provechoso también para él. La neurosis infantil en tanto benéfica, que es uno de los títulos con los que ha trabajado este tema Martín Menés. Imagino entonces que fue benéfico para nuestro Hans haber producido esa fobia. Más adelante dice, de él, de Juanito, en rigor, yo no he aprendido nada nuevo que no hubiera podido corregir antes con frecuencia de manera menos nítida y más indirecta en otros pacientes tratados en su edad adulta. Y como las neurosis de esos otros enfermos siempre se pudieron reconducir a los mismos complejos infantiles que se descubrieron tras la fobia de Hans, estoy tentado en reclamar para esta neurosis infantil un significado típico y paradigmático, que creo que de aquí, de lo que él nos está diciendo en este párrafo sobre lo provechoso, lo benéfico, pero además también lo paradigmático sería de donde podríamos extraer la neurosis infantil en tanto marca. Pero entonces a mí me parece que Freud también resalta en estos párrafos que la neurosis infantil supone un trabajo y una elaboración sobre las fuerzas pulsionales a partir de las cuales el neurótico tejerá un trabajo psíquico continuo que producirá, independientemente de que estos aparezcan en la infancia o en la adultez. Y creo que es la tesis que se desplegará a partir de 1909 y en adelante. Freud toma este tema en muchísimos textos, esta noción que orienta sin duda lo que tiene que ver con la nosología psicoanalítica que él está tratando de construir. Porque le recuerdo pues que Juanito es de 1909. Neurosis infantil, podríamos entonces definirla como el periodo transitorio de trámite de lo real en juego para el niño y que lo conduce, como lo vimos detalladamente con el historial, a una solución relativa a la castración, es decir, un tránsito obligado del sujeto hacia el encuentro con el sexo, con el otro y con la falta. El historial de Juanito nos conduce paso a paso, no solo a la eclosión del momento lógico del niño enfrentado al goce sexual que no puede tramitar, sino también a la elaboración de un tiempo equivalente a la castración que le permite reordenar la pulsión, hacer frente al asunto del padre, a las identificaciones y hacerle frente a lo que es el enigma, es en el enigma que constituye el deseo del otro
pero también reordenando lo que sería la separación necesaria del otro, sí, con la cuota de angustia que ello exige, así como la constitución fantasmática. Entonces es un trabajo bien particular el que nos muestra Freud con este historial. De manera magistral, a mi modo de ver, Freud lee en esas notas entregadas por el padre lo que tantos neuróticos le habían revelado. A partir de la vida sexual de los niños, estos construyen un saber con sus teorías y mitos, la vida de lo sexual real y todo lo que allí se implica de la relación al otro, y además de cómo atravesar la X que plantea el deseo del otro. Tiene más que su propio vacío y su castración. Lo fascinante es también la lectura que hace Lacan de este historial en el seminario 4, las relaciones de objeto, en el que afirma que los tiempos del sujeto, los tiempos de esa travesía no son evolutivos. Y yo quiero hacer aquí un énfasis por la discusión que estaba planteando ahorita Jorge, que yo traigo más adelante porque me parece que hay unos problemas a los que nos estamos refiriendo. Lacan en el 4 habla entonces de los tiempos del trabajo de esta travesía, que son tiempos más bien en el orden de unas operaciones necesarias pero contingentes en las que se juega en la infancia la relación, como he dicho, entre el sujeto, el otro y lo real. La diferencia entonces me parece que va quedando muy claro que la neurosis del niño tiene que ver más bien con la presencia de síntomas neuróticos durante el periodo de la infancia. Es a lo que Martín en su texto llama una realidad psíquica, y que, como dice Ana Martínez, sería un fracaso del trabajo propio de la infancia o de la neurosis infantil. Bueno, entonces yo les quiero señalar el esfuerzo de explicación que esta noción implica, el de la neurosis infantil. De acuerdo a la invitación, estamos pues poniendo un poco en tensión con la clasificación que se hace de los niños en la patologización de la infancia que vivimos en esta época. Y quiero poner en tensión el asunto de las categorías con las que instaura Freud, porque al seguirlas hoy me pregunto si no contribuyen a que desde el psicoanálisis nos sigamos también refiriendo a los pacientes, niños o no, con las categorías que los ubican en un lugar o en otro, pues a la psicosis o a la neurosis, como si hubiese una especificidad del tratamiento en uno y en otro caso. Martín Menés, para sustentar un poco mis preguntas y sobre todo para generar pues ahorita la discusión con ustedes, aunque ya se discutió, era mesa sobre todo el asunto del diagnóstico. Bueno, entonces en la página 19 ella tiene algunas frases que a mí me llaman la atención. El texto de Martín Menés dice: cuando el trabajo de la neurosis infantil encuentra obstáculos psíquicos insuperables, puede aparecer desde la infancia una neurosis verdadera estructurada. Pues obviamente es la verdadera la que me resuena, ¿no? Porque entonces habrían unas que no lo son, que de pronto alude a esto que dice Jorge de que hay situaciones, personas, síntomas, pues que no logran una clasificación como tal. Y más adelantico ella dice: la neurosis infantil, en su acepción de pasaje neurótico inevitable en el tiempo de construcción de la personalidad, no designa entonces un estado patológico y o evolucionará forzosamente hacia una organización neurótica ulterior. Ella es la mayoría de las veces reprimida durante el periodo de latencia, pero reaparece o no en la pubertad. En el mismo texto, hacia el final, Martín habla de niño, niña, bebé. En otro texto, que se llama La infancia del inconsciente, ella misma hace una exposición de la evolución del sujeto en términos de la edad. Entonces ella trata de ubicar algunas referencias sobre la estructura subjetiva. A modo de ejemplo, ella coloca, por ejemplo, el nacimiento del habla entre los 0 y los 8 meses,
el yo es un otro entre los 8 y los 18 meses, pero entre los 3 y los 6 años. Entonces, a mí me hace un poco pregunta es que los términos que elige Martín Menés para señalar la diferencia entre ambas categorías, el de la neurosis infantil y el del niño, términos precisamente que estamos cuestionando, que son los términos de la psicología, de la patología. Ella habla de personalidad, de periodos del desarrollo, motivos con referencia a la edad, por lo que creo que nos está ubicando efectivamente en la noción de individuo, de la persona, del niño, pero que está dejando un poco de lado la noción de sujeto que está allí implicado, y que yo siento que hemos hecho un esfuerzo por ubicar, por lo menos últimamente lo hemos hecho fuertemente en Pereira. Parece que en la clínica con niños es muy relevante en el intento de transmisión que hacemos sobre lo que es la subjetivación, el devenir sujeto, de los síntomas, es posible que caigamos en algunas imprecisiones de lo que es la especificidad del sujeto que trata el psicoanálisis, que me parece no tiene esta referencia cronológico o a lo biológico que implicaría la edad. El otro punto que quiero señalar, bueno, yo voy a hacer como una cuña. Martín Menés va a estar en Pereira en octubre de este año. Entonces, los invito de una vez a que vayan a la página de Facebook del foro para estar pendientes, porque la idea sería poder discutir estas cosas, ¿cierto? Es distinto leer el texto a poder tener el autor, pues, para discutir. El otro punto que quiero señalar es la neurosis infantil. Busqué mucho y no la encuentro como noción en Lacan. La encuentro en el seminario 1, donde hace una alusión precisamente al término, pero entonces en la búsqueda que hago, cuando él habla del niño, básicamente él habla del síntoma. En las dos notas sobre el niño se los voy a leer. El hecho fundamental de la experiencia analítica se define en este contexto como representante de la verdad. El síntoma puede representar la verdad de la pareja familiar. La articulación se reduce mucho cuando el síntoma que viene a dominar proviene de la subjetividad de la madre. Y luego dice, el síntoma es el recurso que no calla según los casos y testimonia de la culpabilidad, sirve de fetiche o encarna un rechazo primordial. A partir de aquí, la lectura que hemos hecho, la hemos hecho en términos de neurosis, psicosis y perversión, pero en las dos notas sobre el niño él no habla de eso, él habla desde el síntoma, con estas presentaciones, pues, de a las que se está refiriendo. Y en la conferencia en Ginebra, tiene un apartadito donde se refiere a los niños y dice lo siguiente, también lo voy a citar. Remover el goce del síntoma por el verbo fue el primer paso de la experiencia freudiana. Encuentro de las palabras con el cuerpo que algo se dibuja. De allí que sea necesario llamar las cosas por su nombre, y si las cosas referidas al síntoma se cristalizan en la infancia, etapa precoz para el niño. Se pregunta Lacan, ¿cómo no relacionar este hecho, el de la cristalización del síntoma de forma prematura en el niño, con el modo en que analizamos los sueños y los actos fallidos? Y Lacan, aludiendo a Freud, dice que los sueños y los actos fallidos pueden interpretarse porque son relatados, porque adquieren su valor gracias a las explicaciones del sujeto. Creo que esto es una indicación clínica de la intervención con niños. Y termina, solo en el proceso de su relato se ve lo que Freud llama su sentido. Y pues aquí, en este texto, es donde él, la definición del inconsciente, que me parece relevante para el objetivo de este trabajo, y es que el inconsciente es la manera que tuvo el sujeto, impregnado por el lenguaje, de llevar su marca. Entonces, el inconsciente es la marca del lenguaje en el cuerpo, que no implica, por tanto, que Lacan acuda a una descripción evolutiva,
sino efectivamente señala el sello de la entrada del sujeto al mundo por la vía del lenguaje. Y creo que vamos volver a plantearnos las preguntas que tenemos sobre la estructura. Entonces introduzco estas referencias porque pues, los psicoanalistas somos herederos también de las clasificaciones psiquiátricas. Freud y Lacan la organizaron a partir de ahí, pero que el intento de Freud es ubicar precisamente los elementos que el inconsciente le va dictando. A pesar de su esfuerzo, finalmente la clínica psicoanalítica se va organizando y se sigue organizando en los casilleros clásicos que conocemos de neurosis y psicosis. Y en nuestros eventos, pues no es raro, obviamente, las preguntas y los comentarios que piden precisión sobre la estructura de un sujeto, incluso en los controles que hacen algunos clínicos, se dedican un poco más a rastrear si están frente o no de un sujeto psicótico, descuidando un poco el acto como tal. Entonces, yo no quiero introducir pues la pregunta por la necesidad del diagnóstico, pero sí la quiero señalar. Parece que este trabajo nos conduce a interrogarnos más bien sobre el tratamiento que concierne a los psicoanalistas en este mundo precisamente de la patologización. En este texto que estamos comentando de Martín Menés, ella se hace una pregunta por lo que funda la subjetivación. En el caso de Juanito, pues estamos de lleno en la castración por la vía del padre, por eso el padre de Juanito es cuestionado, es desfalleciente en su tarea. Juanito se inventa por la vía de la fantasía un fontanero, agente de la castración sustituto del padre. Ese es el comentario que hace Lacan en el seminario 4 y el que seguimos por mucho tiempo. Vemos que en el seminario 17, en el 16, ella ubica una pequeña modificación con respecto a la fobia, no como sustituto de la carencia del padre, sino como una placa giratoria que lo introdujo Jorge. Y en el seminario 17, pues Lacan ubica el lenguaje como el agente de la castración, función denominación más allá del padre. Creo que esta es una pista pues que nos toca seguir, abordando también en el foro de Pereira, y me parece que lo podríamos aparejar a esta cita que yo traigo sobre el inconsciente como marca del lenguaje en el cuerpo. Me parece que es una forma de ir ubicando esto que se llama una clínica de lo real. Podemos ubicar al sujeto como sujeto del inconsciente más allá de la edad, marcado y castrado por el lenguaje, da consecuencias sobre la concepción que de él tenemos si habláramos de un niño, por ejemplo, pero además como una forma de nosotros mismos ir saliendo de los casilleros clásicos. Y Martín Menés no lo desarrolla, pero ella sí lo trae en varios apartados del texto. Ella intenta ubicar al niño en la clínica, aunque lo haga bajo los términos de la persona, señalando el más allá del Edipo, señalando la función de nominación del padre y señalando entonces, ella tiene un párrafito, es un poco largo, pero voy a leer como la parte final. Ella dice: el lenguaje es responsabilidad de todos. Es allí padre de cada uno y engendra el nuevo sujeto, el hijo del discurso. Entonces no es un tema que ella desarrolle, pero en el texto sí lo trae en varias ocasiones, tratando precisamente de introducir la cuestión más allá del Edipo. En la introducción alemana de los escritos, que es del año 73, Lacan habla de los analistas y señala que tienen miedo. Voy a citar un pedacito. Para que haya deseo del analista les hace falta existir. Escrito de este modo, existir no solo quiere decir estar presente en el mundo. La existencia de los analistas es la existencia de un decir propio del discurso analítico que está más allá de las propias personas. Se trata de un decir diferente que vehicula finalidades y, digamos, una ética diferente a la del discurso común. Entonces me parece que es apropiado para lo que estamos trabajando porque es importante ubicar el decir propio del psicoanálisis en nuestra actualidad sobre los niños.
pues a veces, ya creo que lo dije, es una intervención que parece casi una especialidad de la clínica del sujeto que consiste para cualquiera que se preste a ello de una clínica que le permite al sujeto explorar los significantes alojados en el inconsciente y de allí desprender unos efectos terapéuticos, pero igualmente unos efectos de saber. El trabajo propuesto de esta jornada me parece que es precisamente desligarnos, los psicoanalistas, de lo que parece una psicología colectiva, que es lo que ya han comentado. Los médicos, los profesores y hasta los papás saben ahora de diagnósticos de depresión, hiperactividad, todas las formas de los déficits. Los síntomas van de la mano de la época, condensando, hago la referencia a Lacan, que escribe histeria con Y, condensando histeria y historia, lo que señala la conciencia de la evolución de los síntomas. Jorge, ya voy a terminar. Entonces, me pregunto yo, ¿qué decimos entonces los psicoanalistas frente al estado actual del discurso y el diagnóstico sobre los niños? ¿Cuál es nuestro propio decir? Diferente sería buscar las huellas del sujeto en sus palabras y no las huellas de su enfermedad. Los quiero remitir a un texto de Colette Soler donde ella trabaja muy a fondo todo esto que se llama la querella de los diagnósticos. Creo que las categorías que estamos interrogando, neurosis infantil, neurosis del niño, son categorías que permiten un efecto didáctico y de transmisión, eso es muy evidente, pero también creo que corremos el riesgo de que sean igualmente categorías para asegurar un diagnóstico. Y entonces voy a terminar con una anécdota que tengo. Yo estuve más o menos durante 5 años presenciando las presentaciones de paciente que hace Colette Soler en Santa Ana, y ahí mismo hice una práctica de 2 años en el servicio de François Goroc. Y solamente algunas veces yo arrastrar los restos de la neurosis infantil. Entonces tengo transcrita toda esta presentación, por eso pude volver a ella y se las voy a leer. Era de los elementos de la historia infantil y de lo que en teoría debería constituir una neurosis infantil. Ella dice, no hay celos, no hay rivalidad con los hermanos, los temas de la sexualidad no le interesan, ninguna historia particular con la madre, aparte de una pequeña alusión a la decepción que ella podría haber causado por ser muy poco femenina, una niña que salta por el campo libre, sin fantasía sobre lo que es para el otro. Esto no es muy neurótico que digamos, pero tampoco tenemos en los significantes con los que reconstruye su historia algo definitivo. Solo podría decir que es alguien que sufre del deseo, de un deseo extinguido. Eso es lo que parece. Bueno, voy a dejar hasta ahí para que podamos discutir. Muchas gracias. Bueno, gracias Mónica por tu trabajo sobre Juanito. Recordando que Juanito es un caso inaugural y como tú lo señalabas, acompañó los desarrollos del mismo Freud sobre la sexualidad infantil. Es un texto de 1909, donde Freud no había escrito aún todavía los 3 ensayos sobre sexualidad infantil. Eso es importante señalarlo, porque el concepto de sexualidad infantil, que no lo rastreaste en Lacan, yo no me ocupé de eso, pero es un término freudiano que él persiguió en el psicoanálisis de adultos y que de alguna manera la observación de sus nietos y el caso de Juanito le permitió considerar de una manera, pues, digamos, más o menos directa, si bien Freud no tuvo sino encuentro como en 2 oportunidades con Juanito. Recordemos que él hizo el análisis de Juanito, si se pudiera llamar es un análisis, a través de su padre, que era uno del discípulo de él, y su madre, la madre de Juanito, en tiempos de soltería, había sido paciente de Freud. Y digo que es inaugural porque de alguna manera él creo que marca el nacimiento del psicoanálisis con niños. Recordemos que para Lacan el psicoanálisis con niños y el psicoanálisis en la psicosis son fronteras para el psicoanálisis. Pero si bien Lacan recomienda no retroceder ante la psicosis, pienso que eso se vale extrapolar para los niños. Eso por un lado. Tu trabajo, Mónica, me evoca 2 cosas, porque hablaste al principio de que había sido una neurosis infantil eficaz.
Entonces, una neurosis infantil como el tránsito necesario para cada sujeto en la estructura. Obviamente, la mayoría de las veces, o no sé cuántas, pero muchas veces, se resuelve sola. Se resuelve sola, muchas veces quedarán restos y otras veces no. Y que determinarán para que un sujeto sea neurótico en la adultez o no lo sea. Pero lo que sí es claro es que hay sujetos que no hacen o lo que yo logro entender es que hay sujetos que no hacen una resolución eficaz de su neurosis infantil. Y me parece que es en esa categoría donde propiamente pudiéramos situar la neurosis de los niños, la neurosis de la infancia. Es decir, cuando hay un tropiezo o un obstáculo en la resolución eficaz de eso que tú señalaste al principio, yo pienso que se podría entrar a considerar el concepto de neurosis de infancia, tal como el texto de Menés pretende situarlo. Bueno, yo siempre tengo dificultades para pensar que la clínica estructural desapareció en el psicoanálisis. Yo creo que la clínica estructural desapareció en la psiquiatría. Y cuando yo dije ahora que lamentablemente las consecuencias vendrán para la psiquiatría misma, es porque la psiquiatría abandonó las categorías estructurales. Y me parece que eso es lo que diferencia al psicoanálisis, que el psicoanálisis conserva la noción de estructura y la sigue conservando como orientación en la clínica, no como una manera de taponar al sujeto en la vía de la propia elaboración. No creo que sea para eso. Pero yo creo que el psicoanálisis no ha perdido la referencia estructural ni la deberá perder. Yo pienso que si bien nos encasillamos en un origen en la psiquiatría, a diferencia de la psiquiatría, hoy en día los únicos que conservamos la noción de estructura somos los psicoanalistas. Entonces yo me parece que ahí sí marcamos una diferencia fundamental, porque la psiquiatría se va a agotar, no puede pensar la subjetividad, no puede pensar la estructura, no puede pensar el lenguaje, porque todo se vuelve un problema de conexión neuronal o de neurotransmisores o un déficit molecular. Me parece que ahí es donde el psicoanálisis reivindica su especificidad, reconociendo una cosa, que es un análisis mismo. A partir de nuestras categorías, conducir las curas o obturar las curas. Ahí me parece que ahí sí hay una diferencia grande, ¿no es cierto? Es que yo creo que esa es la discusión que yo introduzco, Jorge, porque yo tampoco pienso que pues no lo creo en el texto, yo no digo que es una clínica superada o que las estructuras nos estorban. Yo pienso que, claro, además que mira el efecto de enseñanza que traen, ¿cierto? Lo que yo pienso es eso último que tú estás diciendo, que se pueden convertir en un tropiezo en la intervención o que pueden hacer que la intervención deje de estar en el campo del psicoanálisis precisamente por tratar de encasillar, de ubicar al sujeto en una estructura. Pero tenía otro comentario sobre lo que dijiste, Juanito. Los 3 ensayos de teoría sexual son de 1905. Lo que pasa es que eso lo dije la vez pasada. Entonces, hoy en el historial de Juanito lo que hace es corroborar había dicho de la sexualidad infantil. Juanito encaja perfectamente en todo eso. Lo que pasa es que hay un saber estructural precisamente que transmite Freud ahí sobre cómo el niño a partir de lo sexual organiza la vida, pues a partir de lo real pulsional. Organiza el encuentro con el otro, organiza y tramita todo lo que tiene que ver con ese real, ¿cierto? Que es lo de las teorías. Obviamente aquí el saber no es solamente sobre el origen de la vida, sino un saber que Juanito nos muestra, digamos, con el significante fóbico. Pero sí, lo que tú estás enseñando sobre la estructura, yo sí quiero provocar pues la discusión, obviamente, ¿cierto? No, la discusión es bienvenida, Mónica, y yo la celebro, porque en el mundo del psicoanálisis hay una corriente de psicoanalistas de aquí y de afuera que plantean que las estructuras se acabaron. Y yo, pues, no me voy a orientar ni en la elaboración de Freud ni en la elaboración de Lacan. Yo me voy a orientar en mi experiencia analítica, en lo que yo he escuchado de pacientes de un lado y de otro. Y yo pienso que esas categorías no están superadas y que orientan la clínica, no para obstaculizarla, porque si hay una cosa, escuchamos al uno por uno, cómo cada sujeto
cómo cada sujeto resuelve el asunto de la estructura. Eso me parece que es lo primordial. Bueno, damos lugar a las demás preguntas e intervenciones. Moni, hola, muchas gracias por la intervención. Realmente yo pienso que más allá de Juanito nos haces pensar es primero en el psicoanálisis con niños, ¿sí? Y segundo, como algo que se introducía en la discusión también de hace un rato, y es que pues en el proceso analítico lo que se hace es actualizar algo de la infancia. Eso es muy importante. Lo otro, a mí de Juanito siempre me ha parecido muy bello la manera en que él mismo introduce esa rectificación subjetiva, no ni siquiera por Freud, por ejemplo, con la fantasía del destornillador. Me parece que es muy, muy, muy bonito. A propósito también de lo que está diciendo Jorge respecto que hay cosas que se resuelven y hay otras que no. Pues hablando pues de la infancia y que eso pues puede tener unos efectos para este sujeto que luego vamos a poder escuchar. Entonces yo puedo comentar también, ¿cierto? O dejamos todos los comentarios y comentamos al final. Yo pido la palabra también, puede ser ahora o después de ti, Mónica, el moderador dirá. Jorge, tienes silencio. Mónica, ¿cómo prefieres? ¿Agrupar preguntitas o responder directamente? Como quieran, dale, Clara, entonces, dale. Okay. Bueno, mira, yo no iba exactamente como en la vía de una pregunta, sino en el debate que se plantea en relación a la existencia o no de las estructuras. Yo al final de mi exposición esta mañana, que pretendía precisamente mostrar primero el impasse freudiano en el diagnóstico del caso del hombre de los lobos, todas las lecturas que se han producido posteriormente, la importancia de una hipótesis en suspenso, pero una hipótesis, ¿cierto? Porque creo que con estructuras o sin estructuras hay niños que alucinan. Ustedes verán cómo lo piensan. Me parece que tiene que existir, como tú lo señalas muy bien, un analista que pueda hacer con eso. Y entonces, obviamente, la diferencia sería si un analista frente a un niño que alucina lo remite a psiquiatría para que trate la irrupción de las alucinaciones, etcétera, etcétera, o si toman las alucinaciones del niño como tentativas de solución del niño frente a los propios impases subjetivos. Es decir, que la alucinación, porque yo lo preguntaba al comienzo, si cuando se presenta, por ejemplo, un caso de psicosis infantil claramente expuesto, hablaríamos o no de neurosis infantil, ¿cierto? O si, por ejemplo, una neurosis infantil, para sostener el término freudiano, se resuelve vía la construcción del delirio, como una tentativa de solución del sujeto, ¿cierto? Freud mismo define el delirio así, ¿cierto? Una tentativa de curación del sujeto. Freud nunca pensó con categorías psiquiátricas las estructuras. Es más, lo que hizo fue separarse de la psiquiatría, plantearlas como modo de elección frente al goce. Literalmente. Lo podemos encontrar así desde finales del siglo XIX inclusive. Ahora, esto me parece muy interesante porque yo he seguido como trabajando estos casos y como digo, quedé en deuda con el caso del hombre de los lobos para repensarlo a partir de la clínica Borromea, porque precisamente, también lo decía al final, la clínica Borromea permite no pensar la estructura exactamente, aunque puedo decir algo más sobre esto, sino qué tipo de solución puede encontrar un sujeto. ¿Cierto? ¿Qué tipo de anudamientos más estables o menos estables puede encontrar un sujeto? De hecho, un sujeto neurótico puede ser
catastrófico en sus tentativas de encontrar soluciones, mientras que un psicótico, como lo decía en la conferencia, puede tener una normalidad flagrante en la medida en que ha encontrado un anudamiento que le permita soportarse. Ahora, me parece también interesante, esto era lo otro que iba a decir, es que, por ejemplo, Riteche Vasco y Jorge Chapuis, que han estado trabajando el paso a paso de la clínica Borromea, tienen una lectura Borromea de Juanito muy interesante, ¿cierto? Y en lugar de pensar la angustia, la fobia y el periodo previo al desencadenamiento de la angustia, que es como la completud, como falo de la madre, lo han pensado de manera Borromea. ¿Sí entienden? Como soluciones. La angustia es como un anudamiento por lo real, ¿cierto? La completud antes del nacimiento de la hermana como un anudamiento en el que prima la dimensión de lo imaginario, y la fobia como un anudamiento en el que prima el anudamiento a partir de lo simbólico. O sea, es interesante porque hay tentativas de reelaborar estos casos justamente a partir de lo Romeo. A lo mejor corremos el riesgo y nos exponemos un día en este mismo momento, en este mismo espacio, a repensar borromeamente los casos como una tercera vuelta. Ahora, cuando Lacan piensa Joyce, Lacan está pensando en el nudo Borromeo, pero habla del nudo Borromeo y del nudo paranoico. Es decir, Lacan, a pesar de que ya está en el año 75, en los últimos años, Lacan busca un anudamiento particular para Joyce, ¿cierto? Con el ego corrector, y el nudo de Trébol, Lacan lo llama el nudo paranoico. O sea que para Lacan no son borromeos todos los casos. Y creo que no importa, porque finalmente lo que importa para la clínica es cómo cada sujeto encuentra soluciones para tramitar lo real, lo simbólico y lo imaginario. Entonces, cuando Michel Boussiron trabaja el caso del hombre de los lobos, también se ciñe al nudo paranoico para pensar esta emergencia de lo impuesto a partir de la Trinidad en el hombre de los lobos. Incluso, yo no sé si ustedes se acuerdan que Lacan termina el seminario 22 haciendo una especie de cantinela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como con una voy al bosque, recojo cerezas, yo no recuerdo, es como creo con una canción infantil francesa. Entonces, ¿qué hace Boussiron? Buscar el anudamiento 4, el anudamiento 5, el anudamiento 6 para mostrar esos impases subjetivos e infantiles de la angustia, de la relación a la hermana y el lugar de la mujer para el hombre de los lobos a partir del lobo Romeo. Pero se guía por el nudo paranoico, el nudo, dijémoslo también así. Entonces, me parece que es muy interesante este debate porque nos permite repensar la clínica. Y en todo caso, me parece que la única tarea que tenemos los analistas, si existimos, como muy bien la cita que nos trae Mónica de Lacan, uno por uno, es poder seguir al sujeto en las tentativas de solución de cada sujeto. No importa si son delirantes o sintomáticas, termino pues con eso. No importa realmente. Clara, y entonces en ese punto yo estoy de acuerdo con vos, porque yo tampoco pienso que haya una desaparición de las estructuras. Yo lo que pienso, que fue lo que discutimos en Pereira tanto el año pasado en el simposio, es que son clínicas no que se anulan, que la una anule a la otra, sino al contrario, que son posibilidades precisamente de lectura, formas a veces pues en las que el sujeto encuentra precisamente una solución y que no nos alcanza con la clínica estructural. No, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta noción de neurosis infantil podría prestarse a lo que digo en el texto, de que se vaya detrás la búsqueda de la neurosis infantil para hacer un diagnóstico actualizado de neurosis o no, por ejemplo, con un paciente adulto. A eso me refiero, que cuando por el efecto de transmisión, a veces de las nociones psicopatológicas o de las nociones sintomáticas, un poco se cae pues también en ese riesgo, que hagamos
del psicoanálisis una nueva psicopatología, digamos, que es como lo que estamos discutiendo pues en estas jornadas que me han parecido tan interesantes, y estoy de acuerdo con Felipe en que es el niño el que hace el trabajo. Volver al texto de Juanito fue supremamente bonito porque hace muchos años que no lo tomaba completo, y yo estoy de acuerdo con Felipe y con Jorge, es decir, pues Juanito sí está bajo transferencia. Es muy lindo también cuando Juanito le dice a su papá, escríbele al doctor y cuéntale al doctor, ¿cierto? Él está tomado en seguramente algo que tiene que ver también con la transferencia de sus papás, pero finalmente Jorge y Felipe, pues es el trabajo que hace Juanito. Es decir, es su trabajo con sus propias fantasías que lo conducen a ese lugar de una especie de solución de lo que es el enigma del deseo de la madre. Pues a mí me pareció supremamente bello ver el trabajo y cómo Freud tiene que ser tan extenso precisamente para mostrar todo el recorrido que ese trabajo implica, que aunque se cura en unos meses, aparentemente bajo el efecto del psicoanálisis, es el trabajo de la infancia y sería el trabajo de todo niño precisamente confrontado con esto del enigma, con lo sexual, que no le es propio, sino que es hetero y que entonces tiene que tomar una posición de solución, como dice Clara, frente a eso. Entonces, claro, el tema de la neurosis infantil es muy interesante porque implica el trabajo del propio niño, ¿cierto? Que no necesariamente es el niño, que me parece que es lo que estamos introduciendo, es el trabajo del sujeto, mejor dicho. Sí. Y bueno, claro, Clara, ¿qué hace un psicoanalista con un muchachito que alucina, cierto? Obviamente, yo pienso que ahí la orientación sobre lo que es la psicosis es fundamental. En otro contexto yo decía cómo es de difícil en ocasiones, solamente en los fenómenos, distinguir una fantasía infantil en ocasiones de lo que podría ser un fenómeno de alucinación, porque el asunto de la fantasía puede tener tan tomado a un niño que cómo hacer esa diferencia, pero también a los analistas en el acto. Si el analista está por fuera de su lugar de analista, pues efectivamente se dejará guiar más por los fenómenos que por precisamente el trabajo que hace el sujeto significante sobre esos fenómenos. A eso es a lo que me refiero. El psicoanalista tome el recurso como el de la psiquiatría, sino que posiblemente se deja desorientar de su acto en búsqueda del fenómeno que le revele la estructura. Bien. Bien, estamos en el espacio de las preguntas y de los aportes y de comentarios. ¿Alguien más? Perdón, de pronto yo no iba a hacer ninguna pregunta o comentario sobre lo que refiere a la clínica de las estructuras o no, ¿sí? Pero creo que pues no me puedo quedar callado ya que hay tiempo, porque uno pues hay que seguirlo pensando. Creo que no hay hoy una última palabra sobre ello. Decir que es lo uno o lo otro, pienso que implica que lo sigamos pensando, y creo que es una discusión que se debe dar al interior de la escuela. Eso por un lado. Por el otro, también es un asunto de la pregunta, pues que me parece a mí que debe orientar es a qué apunta el dispositivo analítico, porque si apunta es solamente a la manera que cada sujeto lidia con su estructura, pues entonces quedémonos en la estructura. Pero pienso que hay algo más allá de cómo cada uno se las arregla con la estructura en el dispositivo analítico. Entonces, si hay un más allá de eso, entonces también pensar qué es ese más allá y a dónde es que nos lleva la experiencia analítica, porque eso también va a guiar a dónde nosotros guiamos la experiencia analítica de nuestros pacientes. Mónica, ¿puedo intervenir? Bueno, que hay algún punto que me parece importante resaltar en tu presentación y que pienso que es la de nombrar
eso de la relevancia de la posición del sujeto y de su forma de responder frente a eso que le viene del otro, donde se le da como un lugar protagónico, o sea, y un lugar en el que le permite al sujeto dar una respuesta, donde se puede leer eso del sujeto que responde con eso que le viene del otro. Y yo pienso que en ese sentido, a veces, cuando se está del lado de la búsqueda de la estructura, ese es el punto fundamental que se pierde. Porque a veces hay un punto en donde los analistas, o diagnosticar o se va de ese otro lado y no se escucha eso singular y particular que el sujeto trae en esa construcción. Solo eso, no sé si puedes tú hablar algo sobre eso. Yo creo que lo trabajamos también un poquito, Diana, en la sesión de mayo, con el texto de Ana Martínez, y que yo proponía que un poco darle la palabra al niño y desubicarlo de ese lugar de infancia sin palabra, en el que lo ubica, digamos, otros modos de abordaje de la clínica infantil, tenía que ver con el lugar del que lo escucha. Y efectivamente yo creo que con los niños se corre aún más riesgo, pues, infantilizarlo, ¿cierto? De pronto no dejar emerger eso singular que tú estás señalando, por ser una clínica con un sujeto, un niño. Porque yo pienso que esto en el trasfondo lo que tiene es la noción que tenemos de niño y la noción que estaba aludiendo Felipe de cómo los analistas concebimos al sujeto del psicoanálisis y lo que allí hacemos con ese sujeto. Yo pienso que es una reflexión supremamente profunda, explica y que pone en cuestión precisamente es al analista, pero en su acto, ¿cierto? No en la nominación que hacemos pues de yo soy psicoanalista, sino efectivamente en el acto frente a un niño. Eso singular puede ser escuchado si al niño se le deja hablar o si en el juego o el dibujo o en la presentación que el niño elija para tratar sus cosas, eso es escuchado, porque yo pienso y voy a insistir mucho en que depende de la posición del que escucha. Y eso pone en tensión es el acto analítico. Y yo pienso, de verdad, cada vez el psicoanálisis con niños que es tan interesante, que produce tantas cosas, tantos textos, tantas posturas, porque no hay sino que leer uno y otro para ver precisamente posturas muy distintas. Yo pienso que ahí, con los niños, sí hay una fuerte tendencia a esquivar un poquito el acto. Y es muy visible en los textos de algunos analistas que ubican al niño más bien en un lugar referido a su edad, a una cierta inmadurez, a algo que todavía no se puede tramitar, sin precisamente permitir que emerja algo de lo singular. Entonces yo pensaría que son intervenciones a veces psicoterapéuticas, de establecer algo, estabilizar algo, pero que no permiten pues un trabajo un poco más específico de lo que sería el psicoanálisis. No sé si para allá iba tu pregunta, pero eso fue pues lo que me evocó. Sí, Mónica, gracias. No basta nombrarse analista para garantizar el acto. Yo creo que en eso estamos. Hace 2 años escuchamos una experiencia en Surco, una institución cercana a Bogotá, de una chica, tal vez Esteban Obando, que está por ahí, me recuerda bien, un auxiliar de enfermería, que era simplemente un auxiliar de enfermería en Surco, y nos compartió su experiencia con un niño del lado de la debilidad mental, y cómo pudimos constatar un acompañamiento, digamos, de una posición analítica en alguien que era un auxiliar de enfermería. Esteban, ¿te acuerdas? Hola, Jorge. Sí, recuerdo.
Esa es una anécdota que se presentó en una de las jornadas desde algunos años, de este espacio también, en donde invitamos también a Lina Vélez, que Lina Vélez compartió mesa con Cindy, que se llama la profesional, que es una enfermera, y que efectivamente, sin tener formación en psicoanálisis, tiene una astucia al momento de compartir con los niños. Y fue por eso que la invitamos a compartir la experiencia, porque ella tenía nuestro acompañamiento, la acompañábamos en ese acto, en las preguntas que ella se hacía, y ella presentó su texto, que era la historia, con un chiquitín que tenía dificultades para caminar, para ir al baño, bueno, con un diagnóstico de síndrome de Down específicamente, ¿sí o no? Y ella cuenta su historia ahí, y su astucia, ¿no? Que era lo que invitarla. Sí, que más allá de desconocer toda nuestra elaboración conceptual y toda nuestra terminología, veíamos cómo esa chica, desde una posición de acompañamiento y de recuperación y de el rescate de ese sujeto que había ya, más allá de lo catastrófico de su situación, digamos, mental y orgánica, produjo unos efectos muy interesantes. Bien, era eso. Sí, tal cual. No sé si alguien más. Ay, yo quisiera decir algo que también me evocaba la presentación sobre lo del caso Dora, que yo pienso que Dora precisamente denuncia es eso de esa posición de Freud frente a lo que ella dice, que no logra leer la pregunta que estaba implícita en ella. Y ella la denuncia cuando, antes de irse, de abandonar el tratamiento, cuando le dice, no veo que usted diga nada que yo ya no sepa, porque lo que ella estaba poniendo allí en evidencia era esa pregunta por lo femenino, a lo que Freud no logró apuntar en ese momento y que de alguna manera genera esa ruptura del tratamiento. O sea, cuando el analista, con respecto a eso que dice Mónica, que depende mucho de la respuesta del analista, cuando el analista está allí, en esa posición de saber ubicar al sujeto, no logró escuchar aquello que venía en esa pregunta más allá de eso, pienso yo. Diana, permiso, yo introduzco ahí algo que me parece muy importante y que yo siempre he sostenido, que es finalmente los pacientes los que nos enseñan a los analistas. Muchísimas veces son ellos los que nos indican dónde estamos desorientados o dónde hemos apuntado realmente a. Más allá, obviamente, de la formación, de la conceptualización, eso pues no se pone en duda, pero siempre los pacientes nos dirán dónde no escuchamos o escuchamos realmente desde un acto analítico. Entonces me parecía muy importante resaltar eso. Sí. Bueno, yo creo que podemos dar por concluida la jornada. Rara vez nos ajustamos a los tiempos, hoy fue una excepción. De todas maneras, darles gracias a Clara, a Mónica y a Caterín, la una desde Medellín, la otra desde Pereira, la otra desde Bogotá. Han podido animar esta mañana, recordarnos los casos clínicos de Freud, todas las cosas que nos suscitan, el montón de preguntas que cada vez traen. Y bueno, fue una jornada muy agradable. Creo que la discusión estuvo a la altura de un foro de psicoanálisis donde la divergencia y la manera diferente de abordar las cosas y de pensar la clínica justifican la existencia de un foro y la existencia de una escuela de psicoanálisis. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, por aceptar la invitación de los foros de Bogotá, y estamos atentos a nuevas actividades que compartiremos por estos medios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a los que trabajaron en la logística, sin lo que esto